Hola, soy Elvis Caballeros y esto es Bosques y más. Hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente le interesa, pero que también se presta para confusión, los proyectos de carbono. La pregunta es simple y poderosa. ¿Cómo saber si un proyecto de carbono realmente sirve o si es puro humo? Para responder, me acompaña Camila Rangel Junquera, bióloga y consultora en IDOM Medio Ambiente, especializada en la intersección entre mercados de carbono, territorios y análisis con datos, OJIS. Camila ha trabajado en iniciativas y espacios claves del sector y hoy viene a aterrizar esto sin tecnicismos innecesarios, con un enfoque súper práctico. En este episodio vas a aprender qué significa de verdad la prefactibilidad. ¿Cuáles son las red flags que casi nadie te menciona? ¿Qué datos de territorio importan antes de invertir tiempo y dinero? ¿Y cómo tomar las mejores decisiones desde comunidades hasta empresas? Si trabajas en bosques, clima, sostenibilidad o simplemente quieres entender cómo se conectan mapas, territorios y dinero en el mercado de carbono, este episodio te va a servir muchísimo. Dale play y si te gusta el contenido, por favor suscríbete y síguenos para más conversaciones como esta. Recuerda, estamos en YouTube, Spotify y también en redes como Facebook, Instagram y TikTok, Bosques y más. Ahora sí, arrancamos. Camila, para empezar, y quizás esto es un poco una pregunta un poco más personal, ¿tienes algún árbol favorito y por qué? Sí, creo que no solo uno, pero tengo varios árboles favoritos, pero un árbol que me encantan son las ceibas desde siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, crecen en la selva y creo que la selva es como un lugar ambientalmente mágico. Son árboles que visualmente me parecen hermosos, o sea, muy verdes, tienen un verde, cuando están, por ejemplo, en etapas tempranas de su crecimiento, tienen el tronco y las ramas y las hojas tienen un verde fuerte, muy mágico y hasta brillante. Se me hace una locura que tengan espinas en el tronco como mecanismo muchas veces de defensa. Además, cuando florean, ¿no? En ya etapas adultas, sacan como unas flores y luego un algodón que podrías usar para construir ropa, ¿no? Se me hacen árboles mágicos. Y además, otra cosa que me encanta de las ceibas es que, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y aquí hay muchas ceibas ahora puestas en los camellones y tal. Aún la Ciudad de México no siendo un ambiente favorable para ellas, ellas logran desarrollarse, pero sí es muy notorio cómo las ceibas, a pesar de que crecen en los sitios en donde ellas no son originarias, logran crecer y logran llegar a etapas adultas, pero sí desarrollan físicamente, fisiológicamente, ciertas cosas distintas en sus troncos, en sus hojas, em, que alguna ceiba que creciera en la selva, por ejemplo, de Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que la ceiba lo pondría como en mi top 5 de árboles favoritos. Wow, es una respuesta increíble y seguramente, bueno, seguramente a muchísimos les va a gustar, pero especialmente a los guatemaltecos, que la ceiba es el árbol nacional, entonces es ¡Ay, increíble. wow! Increíble. Sí. Dinos por favor, para empezar como una pequeña introducción, ¿cómo tú explicas tu trabajo a personas que no son expertas en, por ejemplo, bonos de carbono? Sí, bueno, yo soy bióloga, para dar rápido un contextito de mí, yo soy bióloga de la UAM Xochimilco, aquí una universidad pública en México. Y bueno, desde que egresé me he dedicado al desarrollo de proyectos de carbono, sobre todo en el sector forestal. Y básicamente mi trabajo yo lo veo así, se trata de buscar mecanismos dentro del sistema capitalista que
ayuden o que fomenten la conservación de ecosistemas, el trabajo comunitario y la preservación, pues, de las raíces de los territorios indígenas, de los territorios rurales, pues no solo en México, sino en toda América Latina, porque trabajo yo en toda América Latina. Entonces, creo que en palabras simples, traduzco datos ambientales, sociales y espaciales a un alcance territorial que logre pues tener resultados en el medio ambiente y en las comunidades pues sostenibles en el tiempo. Wow. Y esto ya nos va dando como una pequeña introducción de que en este episodio vamos a hablar de algo que quizás suena técnico, porque escuchar, por ejemplo, huella de carbono, sostenibilidad, estrategia climática, es un tanto técnico, pero que en realidad tiene que ver con decisiones personales, con empresas reales, por ejemplo, y sobre todo con un futuro que estamos construyendo. ¿Por qué digo esto? Porque quisiera, Camila, por favor, que acá, y antes de ya entrar en esto un tanto técnico, te puedas como justamente presentar un poco mejor en esa experiencia tanto laboral como académica en términos de formación, em, para que te podamos o te pueda por favor la audiencia conocer un poco mejor. Sí, claro que sí. Pues mira, yo soy Camila, soy bióloga de licenciatura. Yo nací en la Ciudad de México y crecí en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, es la capital del estado de Veracruz. Em, Estudié biología porque desde niña siempre dije, amo la naturaleza. También tuve la fortuna de que mi familia pues vivía en el campo. Un tío tenía un rancho en el cual íbamos desde que éramos muy niños, ¿no? Mis hermanos y yo. Yo tengo cuatro hermanos, bueno, dos hermanas, dos hermanos. Y entonces siempre estuve segura que quería estudiar biología. Bueno, he estado más bien desde muy pequeña también muy inmersa en las artes, porque Jalapa es una ciudad súper cultural. Entonces creo que la naturaleza y mi crecimiento en la danza, en la música, eran súper complementarios y a la hora de llegar a la decisión de realizar una licenciatura, pues creo que fue muy fácil saber que la biología estaba alineada pues a lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, estudié en la UAM Xochimilco porque tiene una visión más ecologista que la UNAM. La UNAM tiene como una estructura sobre biología molecular un poco más definida, ¿no? Y la UAM Xochimilco en su plan de estudios eh, le llaman sistema modular, en donde, bueno, llevas a cabo como un desarrollo de tu carrera mucho más enfocada en la ecología. Siempre supe que a mí me gustaba trabajar a nivel paisaje, que no me quería como especializar en, por ejemplo, una especie de ave, ¿no? O en reptiles, o sea, como que quería llevarlo más a nivel paisaje y a nivel trabajo comunitario. Y al egresar de la universidad, pues obviamente una siempre como bióloga tiene como pensamientos guajiros de decir, no, es que yo quiero que el planeta y los ecosistemas del planeta se salven y las comunidades se salven, pero a la hora de que entras al mundo laboral te das cuenta que pues la realidad es otra y que los sistemas financieros que están no solo en México, sino obviamente en todo el mundo, em, pues han llevado a la degradación de estos ecosistemas, ¿no? Y que son como lo que rige a las sociedades actualmente y que no pensar en cómo comenzar a involucrar la ecología en estas cosas, pues no iba o no va a llevar pues a soluciones reales, ¿no? O con un impacto real. Entonces fue así que entré a los mercados de carbono. Entré en una empresa desarrolladora de créditos de carbono y primero no entendía muy bien cómo hacer, em, pues, generar desarrollo de proyectos a través de inversiones de empresas privadas. Por ejemplo, yo decía, no, pero ¿cómo si ellos quizás son si son los malvados, ¿no? Del cuento. Entonces
Bueno, pues poco a poco yo obviamente nutriéndome de información, aprendiendo de los mercados de carbono, pues me di cuenta que a pesar de que tienen muchas cosas que pueden ser negativas si su aplicabilidad no es pues de la mejor manera y no tienes un entendimiento real del territorio, pues también me di cuenta que sí podía ser un mecanismo que movilizara financiamiento en pro de la conservación y de la protección de las comunidades, ¿no? Y me di cuenta que muchas veces las comunidades son las principales promotoras en proteger sus ecosistemas, pero que por falta de recursos tienen que hacer cambio de uso de suelo, por ejemplo, y que poderles ayudar a movilizar distintas oportunidades y financiamiento, pues eso, ¿no? En pro de conservar sus territorios, sus culturas, pues quizás lográbamos empezar a diseñar estrategias reales, ¿no? Y bueno, para cerrar en esta parte de mi introducción, eh, yo trabajo en una consultora actualmente que se llama IDOM, es una consultora española con origen en Bilbao. Yo estoy en el área de medio ambiente y dentro del área de medio ambiente hay una subárea que se llama Capital Natural, que vemos todo el tema pues de servicios ecosistémicos, conservación de bosques, etcétera. Pues bueno, creo que en la empresa en donde trabajo actualmente hemos logrado concretar cada vez más, pues esto que les estuve contando, ¿no? O sea, cómo la política pública, cómo el financiamiento privado, cómo, pues sí, los mecanismos del sistema capitalista, cómo las faltas de concreción sobre algunos movimientos, como por ejemplo los temas de la COP, ¿no? Que hay acuerdos que no se concretan, cómo a través de los mercados de carbono podemos empezar a tomar acción y no quedarnos a la espera de fechas como el 2030 sin llegar a absolutamente nada. Wow, es increíble. Y por favor, quizás ahora sí para hacer un, no sé si giro, pero algo bien específico es solo ayúdanos a entender algo clave. Cuando hablamos de huella de carbono o de estrategias climáticas, ¿qué estamos midiendo realmente y por qué a una persona esto le debería de importar? Sí, pues mira, en el tema de la huella de carbono creo que es bastante claro, ¿no? O bueno, más bien, el tema de la huella de carbono y el tema de la sostenibilidad como que se relacionan, pero cada uno tiene su apellido. La huella de carbono creo que lo que medimos básicamente es nuestro impacto en la generación de gases de efecto invernadero en distintos alcances, ¿no? En función de las actividades que individualmente como humanos desarrollamos. ¿Esto qué quiere decir, no? Por ejemplo, Camila, pues yo me despierto y prendo la luz para ver qué ropa me voy a poner. Entonces, bueno, pues ahí ya viene un consumo de la energía que llega a mi casa, ¿no? Y al prender la luz, pues por tanto tiempo, pues eso, ¿no? Yo ya estoy teniendo ahí un consumo, ¿no? De una actividad que genera gases de efecto invernadero. Luego cocino en mi casa con tales y tales sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, uso gas natural o uso leña o uso tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como básicamente, para no hacerles un cuento largo y confuso, básicamente la huella de carbono es medir en nuestras actividades los gases de efecto invernadero que se generan, ¿no? Y estos gases de efecto invernadero, pues, ¿qué hacen? Generan el efecto invernadero, que igual eso podemos hablarlo en otro capítulo, pero bueno, hay distintos gases que generan, que están o que generan este efecto invernadero y que estos se miden en conjunto en lo que se le llama CO2 equivalente. Entonces, bueno, por un lado, creo que qué pasa con el calentamiento global y con la generación de este efecto invernadero, pues
vemos que estamos empezando a descompensar por completo al planeta, ¿no? Y empiezan a ver, por ejemplo, en el tema de huracanes o en el tema de ondas de calor o en el tema por ende, de incendios forestales, tal, pues vemos que están habiendo catástrofes naturales cada vez mayores que, pues, no necesariamente estas son la causa de efecto invernadero, pero sí su incremento o sea, su incremento en la periodicidad y también su incremento en la como, ¿cómo llamarlo? Como en el nivel, en la gravedad, pues sí, ¿no? Sí es una consecuencia del tema y el efecto invernadero, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ende es importante nosotros entender qué generamos, qué consumimos, o sea, no solo estar esperando a que nos llegue el gas y ir al súper y comprar las cosas, sino realmente como entender nuestro impacto. Y luego, por otro lado, el tema sostenible, ¿no? ¿Me mencionabas? Ujú, ujú. El tema de la sostenibilidad, que también yo creo que engloba esto que mencioné, pues básicamente es pensar em, como que el mundo y nosotros humanos en el mundo y retomando el tema del sistema en el que vivimos actualmente, como que esperamos que ya todo esté muy al alcance de nuestras manos, ¿no? Y como que no nos preguntamos a veces de dónde vienen las cosas, cómo es que tenemos acceso. Por ejemplo, ¿no? A mí me pasa en la ciudad, ¿no? Bueno, y yo voy al baño, le jalo y quién sabe a dónde se fue y quién sabe en qué momento realmente en la casa en la que habito hubo drenaje, ¿no? O sea, como que siento que tenemos acceso a cosas que nunca nos contaron de dónde vinieron y bueno, ahí creo que entra un poco el tema de la sostenibilidad. O sea, necesitamos dejar de creer que todo está demasiado al alcance de nosotros y que todo es demasiado desechable, ¿no? Para realmente como empezar a tener vidas y a darles a conocer a las futuras generaciones y también platicarlo con las generaciones como las de nuestros abuelos, pues que las cosas que generamos para vivir, o sea, nuestros medios de vida básicos necesitan realmente em, pues tener un ciclo como de producción y de seguimiento, ¿no? O sea, el agua, los alimentos, sí, como no nada más quedarnos en que va a llegar, sino por qué llega, de dónde llega, cómo logro que después me llegue eso, qué debería llegarme ahorita y qué debería llegarme pues en otra etapa del año, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema alimenticio, que siempre es como, quiero aguacate todo el año y es como, no, o sea, ahora ya tienes eso, pero eso no es una realidad y por favor, frénalo ya, ¿no? Entonces, bueno, yo así veo la sostenibilidad, o sea, creo que es algo que nos compete a todos porque, o sea, ni siquiera pensarlo como en el tema, digo, obviamente la sostenibilidad se ve mucho en el tema ambiental, pero como pensarlo en cómo vamos a lo largo del tiempo y no solo a lo largo de la vida, o sea, de nuestra vida individualmente, sino a lo largo de las futuras generaciones, cómo vamos a lograr que lo que tenemos siga existiendo, pues sí, como en cantidades que tengan acceso los demás, ¿no? Y pues sí, básicamente creo que eso. Ya, es increíble. Em, Nos comentabas que también vienes de biología. ¿Qué fue lo que hizo clic o qué es lo que más te apasiona ahora mismo al trabajar entre ese cruce de ambiente, datos, GIS o decisiones, por ejemplo, ya en temas de mercado y política? Sí, mira, creo que eso, de hecho no lo comenté al inicio, soy bióloga de profesión, ahora estoy haciendo un máster en gestión de datos espaciales o geográficos para modelar proyectos ambientales. Y bueno, creo que lo que me hizo clic y sobre todo retomando un poco cuando llegué aquí a IDOM, estoy por cumplir 3 años trabajando en IDOM,
Y creo que lo que me hizo clic es como poniendo el ejemplo de igual de los proyectos de carbono, ¿no? Yo creía como necesitamos estrategias de conservación, ¿no? Que muchas veces ya están planteadas, se empiezan a definir, pero no hay mecanismos de financiamiento o no hay sistemas de monitoreo, reporte y verificación que logren que esas ideas perduren y que realmente se implementen, ¿no? En territorio. Entonces, bueno, los mercados de carbono, o sea, el mercado voluntario de carbono, sobre todo con esto de los proyectos que generan créditos de carbono, creo que me hizo mucho clic eso, ¿no? Tener algo que ya asegurara financiamiento a largo plazo para el desarrollo de los proyectos, porque cuando tú generas un proyecto de carbono, lo que haces es que, por ejemplo, en el sistema forestal, que es en donde yo trabajo, eh, generas actividades de conservación, de manejo forestal, de restauración. eh, Esas actividades lo que van a hacer es ayudar a recuperar el bosque o a mantener o a mejorar las condiciones del bosque. eh, Esas cosas lo que haces es que, o esas actividades lo que haces es que mides los árboles, ¿no? Y a través de la biomasa contenida en la madera del bosque, en la altura de los árboles, en sus ramas, ¿no? O sea, esa biomasa que es como todo el carbono que tienen los árboles, lo transformas a CO2 equivalente y entonces ese CO2 equivalente lo vendes como créditos de carbono, ¿no? Una tonelada de CO2 equivalente quiere decir un crédito de carbono. Entonces, bueno, eh, justo estos proyectos de créditos de carbono en el mercado en el sistema forestal, ¿no? En el sector forestal, pues era, bueno, empecemos a generar una actividad, empecemos a plantearnos la conservación del territorio, vamos a generar todo un proyecto basado en las necesidades de las comunidades que habitan en estos ecosistemas. Y además, si vendemos esto, o sea, hay que buscar un financiamiento inicial, pero si vendemos esto, vamos a lograr que el proyecto tenga un flujo de dinero que lo pueda sostener en el tiempo, si es que lo llevamos a cabo de manera eh, pues efectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya eh, eso me llamó la atención o me dio este clic de decir, hay oportunidades de conservación, podemos tener temas de financiamiento. Necesitamos una gestión de datos geoespaciales como para entender desde la computadora cómo está el territorio, cuáles son las necesidades básicas, ¿no? O sea, como entender un poco el área e ir planteando el proyecto y entonces cuando ya vayas a sitio, pues reduzca riesgos de que, uy, no, es que ahí no había eso, es que ahí sí, es que, ¿sabes? Como, y también tiempo de las comunidades. Y por último, el tema legal, ¿no? Y de la política pública. Como que yo no creía en la política pública, no porque esté en contra de la política, sino porque más bien como que en la carrera siempre me decían, sí, la ley de cambio climático y la no sé qué y la no sé cuál, y yo decía, bueno, o sea, tanta cosa que hay y yo no veo que nada de eso esté sirviendo, ¿no? O sea... em, y cuando entré a IDOM, justo, pues reforcé o aprendí o reaprendí o no sé cómo llamarle, a que sin la existencia de política pública no va a haber orden y difícilmente van a poder implementarse cosas. Entonces, eh, por más que a la fecha no haya pues sí, como que no hayan acciones tan concretas relacionadas con la política pública que tenemos en el país y la que obviamente falta por generar, va a ayudar a que los proyectos tengan estructura, no haga cada quien lo que se le dé la gana y pues si es necesario, pues buscar financiamiento internacional o privado o lo que sea, porque vas a decir, bueno, aquí está mi marco, ¿no? Regulatorio, o aquí está una estructura de mi proyecto. O sea, creo que sin esos elementos, pues imposible. Entonces creo que eso fue lo que me hizo el clic. Wow. Camila nos mencionó, hemos estado hablando sobre proyectos,
y debido a la experiencia que tienes, cuando analizas un proyecto, em, ¿qué es lo que primero tomas en cuenta para saber si es viable invertir tiempo o dinero en este proyecto? Sí, creo que lo primero que analizo es en dónde se encuentra el proyecto, o sea, geográficamente hablando. Eh, ¿Cuáles son? Hay una cosa que le llamamos en IDOM aquí los estudios de prefactibilidad, ¿no? Que antes de decir que es factible tienes que analizar o sea, sí, como analizar todos los criterios para decir, ah, sí, sí es factible, ¿no? Entonces creo que es eh, condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿de qué ecosistema estamos hablando? ¿En qué sitio está localizado el proyecto? ¿Cuál es su hectareaje? Etcétera, etcétera. Con el hectareaje y con estas cosas vienen lo relacionado a tenencia de la tierra. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en México, ejidos, comunidades indígenas, propiedad privada, etcétera, para realmente ahí como ver pues sí, cómo vamos, quiénes son los actores, ¿no? Dueños del territorio. Eh, la normatividad nacional creo que es elemental, nacional y subnacional, o sea, en cuanto a el análisis territorial que hacemos de qué ecosistemas hay, cómo está el área de estudio, ¿no? Como, por ejemplo, si hay zonas que antes eran, no sé, por decirte algo, manglar y ahora no son más que hay un pastizal, pues decir, bueno, cuáles son las actividades que podría desarrollar ahí y a partir de esto pues un poco la normativa existente en cuanto al, pues sí, al área de estudio y al país y lo que va a plantear el país y que está alineado a los estándares que existen para desarrollar este tipo de proyectos. Y la última y la más importante es la gobernanza local, ¿no? O sea, ir entendiendo e ir socializando con las comunidades y con la gente de ahí, si conocen los proyectos de carbono, si alguna vez pues han tenido algún acercamiento a este tipo de iniciativas, cómo está la gobernanza, por ejemplo, en los ejidos, trabajo mucho con ejidos en México y bueno, cómo es la gobernanza en los ejidos. Qué tanto entendimiento hay entre los habitantes de los ejidos, ¿no? O sea, pues que realmente asegurar que ellos entienden este tipo de proyectos y que están de acuerdo en desarrollarlos, ¿no? Entonces, nada más para retomar, creo que es análisis territorial, gobernanza, leyes. Eh, y bueno, y uno súper importante que ahora me acordé, temas de financiamiento, o sea, entender ya con todas esas cosas qué vas a necesitar para desarrollar tu proyecto eh, y cuánto crees que te va a costar, siempre inflándole un poquito para que pues tengas mucho conocimiento de cómo viene la voladora, dirían. Cuando ya tienes toda esta información, ¿hay alguna bandera roja, las denominadas red flag, que veas y en las que digas, ok, tenemos esto, entonces tenemos que tener cuidado, no porque algo esté como mal con el lugar, sino porque pueden existir demasiados riesgos para desarrollar ese proyecto? Sí, pues bueno, creo que uno de los sobre todo en mi experiencia en el sector forestal, o sea, lo repito mucho que trabajo en el sector forestal porque los proyectos de carbono tienen muchos sectores, o sea, energía y tal, y como que cada uno de los sectores opera un poco distinto, pero creo que en el tema forestal una red flag importante es el tema de la gobernanza local, o sea, si no hay buena comunicación entre la gente en territorio, si no hay como, si hay conflictos existentes, no en el tema de carbono, sino en otros temas, creo que eso es algo que puede ponerte muchas trabas porque
Pues en los trabajos, o sea, en los proyectos forestales, los dueños del proyecto son los dueños del territorio, ¿no? Entonces, igual y tú como desarrollador o como inversionista decides entrarle, pero si en algún momento la comunidad, y empiezas a invertir, ¿no? Pero si en algún momento la comunidad o el propietario privado, lo que sea, eh, pues sí, empieza a entrar en conflicto, pues yo creo que eso puede echarte para atrás por completo el proyecto. Entonces siento que el trabajo comunitario es básico y elemental para que esto tenga éxito. Hemos estado o has estado mencionando mucho una palabra bien interesante que es territorio. ¿Por qué es importante? Porque es justamente ahí donde se desarrolla todo y donde pasa todo, pero mucha gente cree que todo esto se reduce, por ejemplo, a deforestación. Cuando hablamos de esto, pero ¿qué otros riesgos territoriales suelen subestimarse, como por ejemplo tenencia, conflictos, presión, incendios, etcétera? ¿Y por qué son importantes? Sí, pues eso, creo que lo que ya mencionaba, ¿no? O sea, conflictos internos es algo como elemental a considerar desde el inicio. Y creo que también, pues sí, o sea, literal esta frase como es más factible que los proyectos fracasen por una falta de gobernanza que por falta de dinero o por falta de adicionalidad o bueno, términos que ya en algún momento platicaremos, ¿no? De los mercados. Creo que la falta de gobernanza pues es de los mayores riesgos. Pero creo que también hay otros, factores que pueden afectar los proyectos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en países como México, que tienen una riqueza en biodiversidad muy grande y que sus ecosistemas son valiosísimos, pues creo que temas de cambio de uso de suelo, temas, por ejemplo, de incendios forestales que cada vez vemos en las páginas gubernamentales que monitorean eso, ¿no? Por ejemplo, la CONAFOR, que es la Comisión Nacional Forestal, que se encarga de hacer el monitoreo de incendios forestales. Pues muchas veces ves cómo los polígonos, es decir, las hectáreas de incendios en los diferentes estados, cada vez es mayor y la categorización de el grado de los incendios cada vez es mayor. Entonces, bueno, creo que es algo que también, como todos estos eh, como factores ambientales, como incendios, inundaciones, ¿no? Que van a veces son causadas por el humano en el tema de los incendios, pero en inundaciones o así, no necesariamente, eh, pues sí, o sea, viene por años con mucha lluvia y tal. Que puede ser un riesgo gigante para el proyecto. Conozco, por ejemplo, casos en México de que ahora este año pasado que llovió muchísimo, que em, hectáreas y hectáreas de reforestación y de restauración, eh, pues valieron porque hubieron unas lluvias que inundaron todas las tierras y bueno, pues es un trabajo de años que en unos días se va a la goma. Em, y creo que otra cosa que está relacionada también con la parte de gobernanza es como el abandono al campo. Creo que es importante fortalecer la importancia dentro de las comunidades de lo que es el trabajo en el campo, el trabajo en el bosque y que realmente haya mucha, pues sí, que sí haya realmente mucha, no haya falta de ganas de hacer las cosas, ¿no? Sino que vean esto como una oportunidad real y, y sí. Digo, y existen muchos otros riesgos, pero ahora creo que esos son los que vienen a mi mente. Creo que sí es momento, bueno, quizás antes de entrar justamente a esto que nos mencionabas de mercados de carbono.
existe cuando cosas así pasan, por ejemplo, en México, como este tema de las inundaciones, en donde personas pierden sus reforestaciones por completo. ¿Existe algún tipo de apoyo económico de parte del gobierno o algún tipo de seguro financiero que cubra esto? No, no, no sé. Creo que nos estamos desviando un poco del tema, pero solo quería consultarte esto. Sí, mira, desconozco así puntualmente la existencia de seguros. Sé que, por ejemplo, para el tema de las inundaciones, sí hubo algunos apoyos gubernamentales. Y bueno, creo que también en las catástrofes, la sociedad, las mayores labores que yo considero se llevan a cabo por la sociedad civil, ¿no? En donde sí hay recaudación de fondos, recaudación de bienes, o sea, de víveres, etcétera, que ayudan como a impulsar la recuperación de estos sitios. Pero puntualmente, así como seguros de... O sea, creo que el único seguro que conozco, por ejemplo, en temas ambientales, es un seguro ganadero, que no tiene nada que ver con inundaciones y así, pero que se les da a las personas, a los ganaderos que pueden acceder a este seguro por si jaguares se comen su ganado, que tengan recuperación de las pérdidas monetarias por vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero así por tema de inundaciones, seguro sí, pero la verdad desconozco. Habría que investigar. Sí, ese es otro tema bien interesante. Y quizás ahora sí ingresemos a este tema de mercados de carbono. Y quisiera iniciar con, por ejemplo, ¿cómo explicas qué es un mercado de carbono o un mecanismo regulador, por ejemplo? Sí, es una pregunta súper difícil, pero bueno, los mercados de carbono los considero como las estrategias para reducir pues sí, el tema de las emisiones a nivel internacional enfocadas en emisiones de carbono, ¿no? Eh, existen mercados voluntarios, mercados regulados en el tema de carbono. En los mercados voluntarios, lo que se hace es el desarrollo de proyectos en distintos sectores como energía, residuos, sector forestal, en donde se modela o se construye un proyecto a través del cual se cuantifican remociones o reducciones de carbono en los procesos de desarrollo de estos proyectos, ¿no? ¿Por qué hablo sobre reducciones o remociones de carbono? Porque, por ejemplo, en el sector forestal, la realidad es que el carbono que se reduce es en la atmósfera a través de la absorción de este CO2 de los árboles para poder alimentarse y hacer todo su proceso fotosintético y emitir oxígeno, ¿no? Sin embargo, en otros sectores, como por ejemplo en el sector energético, pues lo que haces es que construyes un proyecto en el que una actividad que generaba ciertas emisiones de carbono, tú la ajustas, la modificas, o no sé cómo llamarle, para que tengas una reducción en esas actividades, en las emisiones de carbono, ¿no? Sí, como un aprovechamiento, o sea, por ejemplo, no sé, en el tema de la producción de metano por descomposición de materia orgánica, pues se puede ir descomponiendo esa materia orgánica, pero en vez de que tú liberes el metano a la atmósfera, ¿no? O bueno, que se libere el metano, lo vas recuperando para generar, o esos gases los vas recuperando para generar energía, ¿no? Entonces, en el proceso de descomposición por la basura de, no sé, mi casa, haces una adecuación y entonces reduces como el resultado final de emisiones, ¿no? Eh, y por otro lado, los mercados regulados lo que buscan en los países es, pues en los distintos sectores, pues sí, reducir o buscar mecanismos a través de política pública que ayuden a reducir las emisiones, ¿no?
Y eso a grandes rasgos. Existen varios mercados regulados, como, no sé, los impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones, ¿no? Que son varios mecanismos que han surgido y que plantean eh, de alguna manera diferentes cosas para lograr, pues, el resultado en la reducción de emisiones. En México, ¿cómo está este tema de mercados de carbono? ¿Existen las dos opciones, voluntario y regulado, o se trabaja más con alguno de los dos? Sí, bueno, en México el mercado voluntario surgió a finales de los noventas con un proyecto muy chévere en Chiapas. Eh, y bueno, y otros en Oaxaca y tal. Y bueno, el mercado voluntario, como sigue medio funcionando ahora, surgió con la idea de generar créditos que empresas voluntariamente compraran para compensar las emisiones que generaban en sus propias empresas, ¿no? Este mercado sigue existiendo en México, sigue creciendo, hay como muchísimos actores, muchísimos, el sector forestal domina, pero bueno, hay otros sectores que están involucrados en el mercado. Y por otro lado, el mercado regulado existen impuestos al carbono, el impuesto que se le pone, que está en nuestra, o sea, en el consumo de gasolina y de estos combustibles por la cantidad de carbono que tienen estos combustibles. Y existen impuestos al carbono a nivel subnacional que ya abordan más bien como el tema eh, de las emisiones, no necesariamente de CO2 sino de, o sea, de carbono, sino de otros gases de efecto invernadero. Hay algunos estados que tienen este impuesto al carbono y está desde 2021 un piloto del sistema de comercio de emisiones que aún no está puesto en marcha oficialmente. Pero bueno, pues sí, existen un poco de las dos. Creo que todavía estamos en la política pública de reducción de emisiones. Tenemos cosas estructuradas, pero desde mi perspectiva creo que seguimos todavía un poco en pañales y tenemos que meterle al acelerador para que no sigamos, pues sí, para que no nos atrasemos, creo yo. ¿Ya ha tenido, digamos, o la oportunidad México y de vender bonos de carbono, por ejemplo, y que se beneficien comunidades? O aún, o, ¿cómo está eso? Sí, pues sí, hay varias comunidades ya desde hace muchos años que venden créditos a distintas empresas internacionales y que el dinero que reciben pues hacen un plan de distribución, ¿no? De esos beneficios monetarios para, pues, no sé, mejorar las comunidades, no sé, las escuelas, los centros de salud, o para el reparto de estos ingresos, ¿no? A otras, pues a la bolsa de cada persona. Wow. Tú has hablado mucho de justicia climática y comunidades en el centro. ¿Qué significa eso en diseño y en operación y no tanto en discurso? Pues yo creo que lo indispensable es ver a las comunidades regreso, sobre todo yo en el tema forestal, es indispensable que todo lo que creemos, tanto en política pública como en proyectos, como en mecanismos de financiamiento, etcétera, lo hagamos de la mano de las comunidades. Yo creo que un error que hemos tenido, y por ejemplo pasó mucho con el tema de la implementación de las áreas naturales protegidas en México, es diseñar estrategias en donde las comunidades estuvieran involucradas, pero no involucrarlas en el desarrollo de esas estrategias, sino llegar eh, pues a querer como implementarlas a la fuerza. Y yo creo que si no se hace un trabajo en conjunto, pues 99% seguro de que vamos a fracasar. Ujú. ¿Qué esperanza tienes, digamos, en términos un tanto políticos, se podría decir, pero en su conjunto, con estos temas a futuro de mercados de carbono? ¿Ves un futuro importante?
¿O ves que nos va a pasar lo que muchas veces pasa entre que pareciera que avanzamos, pero retrocedemos otro poco y volvemos a avanzar y volvemos a retroceder el doble? Sí, uff, esa pregunta es bien difícil porque creo que como que eh, siempre dicen no hay que perder la esperanza, pero es que de verdad que uno ve las cosas en el mundo y dice uno, parece que no hemos evolucionado nada, ¿no? O sea, seguimos matándonos entre nosotros, seguimos... sí, no sé, aprovechando indiscriminadamente los recursos de los ecosistemas, o sea, como que no está del terror, pero bueno, yo creo que yo no soy tan pesimista en general en mi vida, me gusta, creo que es muy sano también para nuestra mente no ver todo como que ya no hay retorno. Eh, Creo que los mercados de carbono, no sé si a muy largo plazo sean lo más efectivo, pero sí creo que a un corto y mediano plazo van a ser una herramienta indispensable en empezar a cambiar las cosas hacia el tema ambiental. Creo que también como que el humano hemos desarrollado a las sociedades siendo muy egocentristas y ahora los resultados de tener muchísimas catástrofes ambientales año con año y por ende muchísimas pérdidas monetarias, muchísimas muertes, creo que sí nos va a empezar o nos está empezando a como a forzar a generar ya estrategias reales. Eh, y, y creo que una cosa que a mí me gusta ver y que es difícil cuando uno vive, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México, que es muy grande, pero tenemos que cada uno desde nuestra propia profesión, ¿no? O sea, no importa si eres biólogo, si te dedicas a reparar el metro en la Ciudad de México, si eres el que maneja el metro, si eres el portero del edificio en donde trabajo yo, ¿no? O sea, no importa como cuál sea tu rol en el mundo o bueno, no en el mundo, pero tu profesión más bien, creo que una cosa indispensable es que dejemos de pensar en individual y regresemos a pensar en comunidad. Creo que la cooperación y el trabajo en comunidad eh, va a ser indispensable para aprender y lograr pues construir un mejor futuro y que y que eso también nos va a llevar a, pues, cuidarnos los unos a los otros. Yo creo que si no eh, nos apoyamos entre los mismos humanos, es muy difícil decir, ah, voy a cuidar al jaguar, ¿no? O sea, como que, no sé, por ahí Exacto. lo veo. Es muy cierto. Camila, para ir cerrando, porque el tiempo pasa increíblemente rápido cuando son conversaciones tan interesantes, si tuvieras que dejar tres aprendizajes prácticos para quienes entran a este sector o que están en este sector en Latinoamérica, ¿qué les dirías? Pues creo que una cosa importante es que no hay que romantizar a los proyectos de carbono, por ejemplo, en el tema del mercado voluntario. O sea, creo que sí, mueven financiamiento, mueven conservación y tal, pero no es la única estrategia que debemos considerar en territorio. Creo que se complementa mucho con otras estrategias y que también si no se trabaja de manera robusta, pues no se logra tener nada, no es una solución mágica. Creo que es súper importante leer el territorio, entender muy bien todo el contexto ambiental, social, político, etcétera. Y creo que otra cosa
súper importante es que a nivel, por ejemplo, América Latina, bueno, ni siquiera América Latina, México mismo, ¿no? Cada lugar es muy distinto y por ende cada proyecto, entonces necesitamos generar soluciones pues muy alineadas al contexto local, ¿no? Eh, y, y creo que sí, creo que es importante que sigamos integrando todos estos esfuerzos colectivos, por ejemplo, en el tema de la academia, ¿no? O sea, creo que la academia tiene muchísima información súper robusta que a veces se quedan en papers y que pues allí hacer alianzas, ¿no? Entre los distintos sectores para lograr pues construir iniciativas reales y duraderas. Camila, desde Bosques y más podcast agradecemos muchísimo tu tiempo y sobre todo el haber compartido tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego.